Las distancias enormes no son un obstáculo para la radiónica. Cabe destacar que Thomas Hieronymus siguió trabajando y experimentando con radiónica. Es muy interesante saber que nuestro investigador hizo mediciones fisiológicas de los astronautas de las misiones Apolo 8 y Apolo 9, enviándolas a la NASA. La mayoría de las mediciones realizadas a casi 385.000 kilómetros de distancia de la Tierra y fuera del planeta sobre los organismos de los astronautas coincidieron perfectamente con las mediciones que realizaba constantemente la Agencia Espacial sobre sus hombres. A pesar de todo, la NASA apenas se interesó en el fenómeno y no mostró ningún interés en conocer cómo Hieronymus pudo acceder a tanta información sobre los astronautas partiendo de simples fotografías. Desarrollo de la radiónica en el Reino Unido. Afortunadamente, aunque en los Estados Unidos no se apoya la investigación y el desarrollo de la radiónica en la actualidad, encontramos otros países donde se ha podido continuar con los trabajos del Dr. Abrams sin tantas trabas ni cortapisas. Uno de estos países es el Reino Unido. Allí nos encontramos con George Delaware y su esposa. Delaware era una persona cultivada y con estudios universitarios. Graduado como ingeniero en la prestigiosa Universidad de Oxford, Delaware quedó fascinado desde el primer momento por las posibilidades de la radiónica. Comenzó sus investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Desarrolló sus propios equipos, perfeccionando y añadiendo nuevas posibilidades, como por ejemplo la utilización de la terapia del color. A pesar de los grandes éxitos, también tuvo muchos detractores que no podían admitir que sus instrumentos tuvieran efectos positivos sobre las personas. Fue demandado por médicos y organizaciones que veían sus ingresos amenazados por la utilización de la radiónica. A pesar de que ganó los pleitos, tuvo que desembolsar una enorme fortuna para poder pagar su defensa y demostrar su inocencia en las acusaciones de fraude. Otro investigador destacable del Reino Unido fue el conocido Malcolm Rye. Diseñó sistemas avanzados de circuitos radiónicos, creando un dispositivo conocido como simulador de potencia magnetogeométrica. Este aparato se empleaba para transmitir energía sutil en la frecuencia y condiciones más adecuadas para un paciente a distancia. Su versatilidad era variada. Inicialmente, el simulador de potencia transmitía a distancia el patrón energético determinado de forma radiónica para la curación mediante una gota de sangre. La muestra diminuta de sangre se utilizaba como testigo radiónico o un elemento diferenciador de conexión que facilitaba la transmisión de las vibraciones energéticas adecuadas sin importar la distancia a la que se encontrase el receptor de esas vibraciones. La otra posibilidad consistía en utilizar un vial de agua y alcohol o unas pastillas de lactosa, como las empleadas en los remedios homeopáticos, y mediante el aparato se transmitía el patrón de curación apropiado en el agua o las pastillas, para que después fuese ingerido por el paciente, que recibía así la vibración que precisaba para su reequilibrio y sanación. Este aparato permitía también la duplicación de remedios homeopáticos en cuestión de minutos, transmitiendo la configuración vibratoria del remedio escogido a un frasco con el contenido de agua y alcohol o a las pastillas de lactosa mencionados anteriormente. Este aparato permite que el terapeuta pueda optar por elaborar las tinturas homeopáticas adecuadas de cualquier remedio existente o una combinación especialmente ideada y testada para un paciente determinado. El simulador de potencia puede crear un antídoto homeopático, un medicamento o incluso un conjunto de vibraciones escogidas de remedios adecuados. Se ha utilizado para disminuir los efectos secundarios tóxicos de fármacos o metales pesados. Mencionaremos aquí que la isopatía, una subespecialidad de la homeopatía, utiliza este principio de desintoxicación para ayudar a liberar determinadas sustancias químicas dañinas que hayan podido acumularse en el organismo.
Se consigue este efecto prescribiendo potencias homeopáticas de la sustancia química tóxica que se desea eliminar. El remedio homeopático obliga a los sistemas bioenergéticos del cuerpo a neutralizar o descargar la sustancia tóxica del organismo. Esta forma de desintoxicación homeopática es bastante frecuente en la homeopatía basada en la electroacupuntura y se utiliza para eliminar del organismo acumulaciones de metales pesados, pesticidas y productos petroquímicos retenidos que producen diferentes tipos de patologías. La ventaja de utilizar este tipo de dispositivo radiónico es que es posible obtener remedios vibratorios u homeopáticos de forma instantánea sin necesidad de diluir ni dinamizar repetidamente una sustancia medicinal como ocurre con el método clásico. Mejor aún, a veces el remedio homeopático necesario ni siquiera existe comercialmente. En estos casos, el simulador de potencias de RAE y otros muchos dispositivos radiónicos constituyen una opción para crear un remedio a partir de casi cualquier sustancia que pueda capturarse en una botella, ya sea animal, vegetal o mineral. Incluso las abstracciones como las ideas y conceptos tienen su propia carga o vibración que puede incorporarse sin problemas a un remedio para ser ingerido. Al igual que se puede grabar el sonido de una orquesta sobre un dispositivo digital y reproducir o copiar el dispositivo tantas veces como se quiera en otro soporte o disco duro, se puede hacer lo mismo con la información vibratoria contenida en un remedio. La información pasa a un medio que sirve de soporte y queda impregnada de sus propiedades. Este medio, preferentemente acuoso, tiene la capacidad para captar la información y además ser ingerido e incorporado en el organismo de un ser vivo. Se ha experimentado mucho con el agua como medio de almacenamiento perfecto para retener energías sutiles, sobre todo el magnetismo. Mención especial para los estudios realizados por el Dr. Robert Miller y Bernard Grad, además de las experiencias fotográficas del japonés Masuro Emoto. Este último, a pesar de ser muy criticado y controvertido por comunidades científicas más rígidas, mostró mediante un interesante libro cómo era posible transmitir la esencia de las ideas al agua o elementos acuosos, mejorando incluso estéticamente los cristales microscópicos que se obtenían por congelación. RAE incorporó la utilización de imanes y campos magnéticos en los aparatos radiónicos, mejorando sus prestaciones. El magnetismo actúa como fuerza motriz que transfiere parte de la energía magnética sutil del remedio y la copia en el ejemplar virgen de la mezcla de agua y alcohol. Así, el agua y el alcohol absorben las características vibratorias del remedio copiado radiónicamente, del mismo modo que una copia de un CD reproduce fielmente la misma música grabada en la cinta original. El campo magnético producido por un imán o sistema de inducción incorporado a un dispositivo radiónico ayuda a imprimir determinados patrones energéticos o vibratorios en el agua, de un modo parecido en que la luz solar es capaz de imprimir los patrones de energía vital de las flores en el agua durante el proceso de elaboración de esencias florales. Cabe señalar que en las investigaciones iniciales del Dr. Abrams, los reflejos abdominales específicos de enfermedades solo se obtenían en los voluntarios sanos si estos estaban orientados hacia el oeste. El Dr. Abrams dedujo que la influencia magnética terrestre era importante para medir una enfermedad mediante los dispositivos radiónicos. Los campos magnéticos y su influencia fueron determinantes en la construcción de los equipos de Malcolm RAE. Sus innovaciones utilizaron imanes y magnetismo en los circuitos radiónicos. RAE descubrió también que los patrones energéticos de un remedio homeopático, de una esencia floral o de un medicamento podían almacenarse o codificarse energéticamente en un patrón geométrico compuesto solo por tinta sobre papel. Es más, este patrón geométrico, en forma de las llamadas tarjetas radiónicas de RAE,
podía introducirse en el simulador de la potencia de RAE para obtener remedios instantáneos impresos radiónicamente que contenían las mismas propiedades curativas que un remedio homeopático. Este proceso tan poco ortodoxo y llamativo era muy sencillo de llevar a la práctica. En primer lugar, se introducía en la ranura del aparato una tarjeta con el dibujo correspondiente a un remedio, como por ejemplo Nux vomica. A continuación se colocaba un frasco cuentagotas con una mezcla neutra de agua y alcohol, esto es, el ejemplar vibracional virgen utilizado para crear el remedio. Este se colocaba en el hueco de salida del simulador. El patrón geométrico de la tarjeta transfería el patrón de curación vibratorio de la nux vomica, en este caso, al agua. De este modo se obtiene un remedio vibratorio que posee las mismas aplicaciones curativas que el remedio homeopático de la nux vomica, elaborada tradicionalmente y que nos sirve de ejemplo. Teóricamente es posible emplear el simulador de potencias de RAE junto a las tarjetas para crear un remedio homeopático que se precisa en un momento dado con urgencia y que no se encuentra disponible. Para los detractores de este sistema es muy difícil aceptar esta posibilidad, que la simple representación geométrica de un compuesto pueda producir, a través de vibración energética sutil, los mismos efectos que el remedio original. Pero cabe argumentar que los efectos producidos sobre el organismo son idénticos en ambos casos y que cuando se realiza una fotografía Kirlian sobre el agua impregnada a través de estas tarjetas, este agua presenta las mismas características que la expuesta al remedio original. Esto nos lleva a pensar que la representación de una idea o pensamiento a través de determinadas palabras escritas sobre un papel y expuestas a un circuito radiónico donde se produzcan campos magnéticos puede incidir sobre un líquido, como postula el investigador Masaru Emoto en su libro Mensajes del agua. Este investigador, alabado por muchos y tachado por otros de pseudocientífico, pero cuyos seguidores se cuentan por cientos de miles en todo el mundo, declaró lo siguiente: el pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas colocadas en los envases, influyen sobre el agua y ésta puede cambiar a mejor absolutamente. Si el agua lo hace, nosotros, que somos un 70 u 80% de agua, deberíamos comportarnos exactamente igual. Debería usted aplicar mi teoría a su vida para mejorarla. El doctor Emoto utilizaba envases de cristal a los que colocaba una etiqueta con palabras agradables y de aprecio. También empleaba palabras negativas para otro grupo de prueba. Los envases y las palabras se exponían a la luz como elemento dinamizador que proyectaba las palabras sobre el líquido. El agua con palabras positivas produjo cristales congelados de gran belleza y perfección geométrica, mientras que el agua con las frases negativas construyó cristales congelados imperfectos y notablemente desequilibrados. Mientras se han reproducido con éxito estas experiencias en muchos lugares por personas que esperaban los mismos resultados que los de Masaru Emoto, otros científicos descreídos alegaban que no obtuvieron resultados apreciables diferentes a la media entre resultados positivos y negativos que cabría esperar en un estudio aleatorio. La diferencia radica, como en todas las experiencias radiónicas, en la llamada intención del operador. Las partículas se comportan según la intención del operador. El físico John Wheeler estableció que los fotones podían percibir el tipo de observación que un investigador realizaría en un experimento. Si el investigador esperaba que los fotones se comportasen como una onda, estos actuarían así. Si por el contrario el mismo investigador esperaba que se comportasen como una partícula, los fotones adoptarían este patrón. Este experimento fue reproducido por otros científicos como Philippe Garnier, François Tresson y Jean Roche recientemente, añadiendo un interferómetro que sustituía las dos ranuras que empleaban los aparatos de los experimentos originales de Thomas Young, logrando los mismos resultados pero con un añadido.
La experiencia ratificó que el fotón se manifiesta como una partícula cuando se espera que tenga comportamiento corpuscular y se comporta como una onda cuando se espera que sea así. Pero además, dado que el aparato de medición dispone de un interferón de 50 metros, se buscaba retrasar al máximo la elección de la experiencia por parte del investigador una vez que el fotón se había lanzado. El resultado era idéntico, solo que aquí el fotón parecía saber de antemano lo que el investigador iba a decidir, como si la intención viajase a una velocidad superior a la de la luz, llegase al fotón una vez había iniciado su marcha y le comunicase lo que el experimentador deseaba. Algo inaudito que revela que nos encontramos ante un fenómeno que sobrepasa la teoría de la relatividad. Destacamos, por tanto, que la intención es un elemento clave y diferenciador en los resultados de este tipo de experimento y que la velocidad de comunicación sobrepasa a la velocidad de la luz en estos fenómenos. ¿Es eso lo que ocurre con los experimentos del Dr. Emoto? ¿El agua percibe la intención de quien experimenta con ella a través de las palabras y las frases con las que se etiquetan los envases? En radiónica ya hemos apuntado que la intención del operador es primordial y que los aparatos amplifican esa intención de forma superlativa, posibilitando que suceda lo que se espera que ocurra dentro de lo físicamente posible. Con los aparatos radiónicos, la velocidad de transmisión de información puede ser increíblemente rápida, sobre todo cuando los dispositivos llevan un generador de energía vital, también llamada orgón, chi, prana, etc., como ya hemos visto. Además, se posibilita la emisión a distancia a la persona o cosa sobre la que se emite la vibración modulada por la representación gráfica de un remedio, la escritura o el remedio en sí mismo. Más adelante veremos cómo se pueden emplear los dispositivos radiónicos con la misión de transmitir ideas o conceptos para que impregnen a un determinado sujeto, sea este persona, líquido o cosa, con esa idea o concepto. Así, por ejemplo, la persona con la que se trabaja no solo saldría beneficiada con la incorporación vibratoria de un determinado remedio, sino que también podría verse afectada positivamente con ideas que impliquen potenciar las capacidades de esa persona. Por ejemplo, incrementar su deseo por realizar una determinada actividad positiva, mejorar la memoria, mejorar sus actitudes o aptitudes hacia un objetivo, relajarse con mayor facilidad, dormir mejor, hablar con más soltura en público, incrementar su seguridad, desarrollar carisma, facilitar un aprendizaje determinado, etcétera, etcétera, etcétera. El operador radiónico puede actuar positivamente sobre sí mismo o sobre otras personas de forma individual o como grupo. La versatilidad de los dispositivos permite transmitir la vibración de un remedio o una idea a más de una persona al mismo tiempo, incluso utilizando una base de datos presente en un ordenador. Hay personas que emplean la radiónica casi exclusivamente para ellas mismas, sus familias y allegados. Otros la emplean para incidir positivamente en negocios, equipos deportivos, asociaciones y grupos que comparten una idea determinada. Ciertamente estas posibilidades parecen de ciencia ficción y plantean la posibilidad del control de otras personas mediante este tipo de dispositivos. Aquí hay que hacer la salvedad de que los seres humanos parecen disponer de mecanismos de protección cuando el organismo se encuentra equilibrado y sano. No obstante, al igual que los mensajes publicitarios pueden terminar por decantar los gustos y acciones de las personas, la influencia radiónica puede, de alguna manera, modificar ciertos comportamientos y pautas en individuos que no tengan establecidos unos criterios firmes de acción y pensamiento. Utilizar la radiónica para abusar de otros es éticamente reprobable. Además, los experimentos muestran que quienes se ven influenciados contra su voluntad más íntima a realizar determinadas acciones que no parten de sí mismos, terminan por revelarse tarde o temprano, causando más de un dolor de cabeza a quien emplea los dispositivos radiónicos con fines egoístas o de simple manipulación.
Dicho esto, centrémonos en el empleo ético y positivo de estos increíbles aparatos, tal como elegimos usar los instrumentos de corte para actividades relacionadas con la cocina y el trabajo, en lugar de emplearlos para hacer daño o amenazar a otros. La teoría sobre el funcionamiento de la radiónica. Se ha mencionado que los aparatos de radiónica actúan como una especie de amplificador psíquico de la capacidad que tienen los seres humanos para recibir información y también para emitir información. El operador radiónico recibe información de cómo está un determinado órgano o conjunto de órganos a nivel vibratorio. Recalcar aquí que a veces la lectura de un órgano enfermo no se corresponde con una enfermedad física, porque la enfermedad puede estar en ciernes y la manifestación de un desarreglo a nivel vibratorio puede tardar en aparecer a nivel físico. Por esta razón, un terapeuta radiónico no está sustituyendo a un médico ni pretende hacerlo en ningún momento. El operador radiónico simplemente recibe una información a través de su dispositivo o dispositivos y después emite a través de estos aparatos la frecuencia vibratoria correcta para corregir un desorden. Hay similitudes entre la radiónica y la radiestesia, e incluso podemos decir que existe un patrón común en el sentido de que hay una persona que detecta determinado tipo de información vibratoria en su entorno o a través de una conexión con el entorno y también a través de un instrumento más o menos complejo. La mayoría de las personas conoce la figura del zahorí, un individuo que es capaz de saber dónde se puede encontrar agua subterránea simplemente empleando una rama de árbol en forma de Y. Cuando encuentra lo que busca, el extremo del palo se inclina hacia abajo, indicando la presencia del preciado líquido. También se puede utilizar un péndulo para detectar agua, minerales, cosas e información diversa con idénticos resultados positivos. Tanto la vara del zahorí como el péndulo de un radiestesista no tienen poder por sí mismos. La persona que los utiliza ha elaborado un sistema de comunicación con sus músculos mediante el que descifra la información que le llega del exterior. El radiestesista experto no necesita siquiera desplazarse al lugar físico para saber si una zona determinada cuenta con la existencia de agua u otros minerales que pueda buscar. Le basta un mapa del lugar, una conexión con ese entorno particular, tal como hace el operador radiónico, con la muestra de una persona, animal o planta. Algunos estudios realizados con zahoríes han especulado con la posibilidad de que perciban los cambios magnéticos producidos por las aguas subterráneas. Hay personas que utilizan varillas, biotensores y otros instrumentos a través de los cuales descifran mediante un código predeterminado lo que ocurre en el entorno de forma muy precisa. Las empresas suelen contratar a este tipo de especialistas para ahorrar mucho dinero en prospecciones. Los radiestesistas también emplean técnicas con péndulos para diagnosticar dolencias y enfermedades, además de para encontrar sugerencias terapéuticas, como remedios de fitoterapia, alimentación, suplementos dietéticos, etc., que funcionan muy bien en la persona enferma. Los aparatos de radiónica facilitan el uso de las capacidades extrasensoriales que todas las personas poseen en mayor o menor medida, amplificándolas y desarrollándolas con mayor facilidad que con el uso del péndulo. Si bien hay bastantes expertos en radiónica que también conocen en profundidad cómo emplear otro tipo de dispositivos para recibir y emitir información vibracional, hemos de decir que la radiónica es mucho más sencilla de usar. Los péndulos, biotensores, varillas, varas zahoríes o las máquinas de radiónica actúan como amplificadores de los procesos inconscientes de percepción psíquica, pues proporcionan a la mente consciente información sobre las preguntas que los operadores se plantean mentalmente o visualmente en el caso de los dispositivos radiónicos, acerca de un objetivo determinado. La percepción psíquica real de la existencia de agua, metales, enfermedades, solución de problemas, mejora personal y un largo etcétera de propósitos parece relacionarse con los chakras o centros energéticos que están relacionados estrechamente con el sistema nervioso y los canales de acupuntura.
La hipótesis original del Dr. Abrams era que cualquier materia emitía un tipo de información o radiación característica que la diferenciaba de todo lo demás. Adentrándonos un poco más, podemos decir que, por ejemplo, un corazón humano emitirá un determinado tipo de vibración que además será diferente si el corazón está enfermo o está sano. Mediante los equipos radiónicos se pueden establecer medidas o parámetros numéricos para un corazón que funcione bien y también para un corazón con desarreglos. Con el mismo equipo que detecta las medidas vibratorias de un corazón enfermo, se puede emitir y transmitir la información sobre las medidas que habitualmente tiene un corazón sano. De esta forma, se produce una interacción que hace que el corazón dañado reciba la vibración correcta y termine por sanar a nivel vibratorio, lo cual puede tener efectos visibles posteriores a nivel físico. Así es como funciona la radiónica. Las muestras en radiónica. Ya se ha comentado cómo la mayoría de los investigadores en radiónica que aplicaban esta práctica al tratamiento de personas utilizaban una gota de sangre como muestra y también como conexión con el individuo a estudiar y a tratar. En realidad, no suele extrañar este procedimiento al público en general, ya que la utilización de muestras sanguíneas suele ser bastante frecuente en el ámbito de la medicina convencional. Sin embargo, en radiónica el mecanismo de análisis no es puramente físico-químico. Durante el análisis radiónico de una muestra de sangre, lo que se mide y analiza son las características energéticas de la muestra. Para ilustrar por qué una muestra de sangre puede reflejar el espectro de salud de una persona a nivel global y también a nivel de órganos o sistemas en particular, consideraremos el concepto de holograma. Un holograma consiste en una imagen en 3 dimensiones de un objeto o persona que ha sido captada mediante rayos láser. Para conseguirlo, un único rayo se divide en 2 mediante un aparato llamado fragmentador. De los 2 rayos resultantes, el primero se emplea para iluminar el objeto fotografiado y el segundo rebota en espejos hasta llegar a una plancha fotográfica que se sitúa junto al objeto. Cuando la luz del láser que refleja el objeto se une con el otro rayo, los dos se unen para formar un patrón de interferencia energética que queda plasmado en la plancha fotográfica. Cuando la plancha es revelada y se ilumina mediante un rayo láser, aparece una imagen mostrando el objeto fotografiado en 3 dimensiones. El holograma posee las mismas propiedades de amplificación óptica que un microscopio. Lo más sorprendente es que al cortar una parte del holograma y colocarla frente a un rayo láser, se puede observar el mismo objeto exacto que aparecía en el holograma original al completo. Podemos decir que cada parte contiene la información del todo. Muchos científicos han postulado que toda materia podría poseer también cierta similitud con los hologramas a cierto nivel y a nivel subatómico, ya que todas las partículas son campos de energía en miniatura de luz congelada, así como diminutos patrones de interferencia energética. Sea cual sea la verdadera naturaleza de la materia en relación a este concepto, lo cierto es que una muestra de sangre sobre un papel puede considerarse como una especie de fragmento holográfico biológico de un ser humano determinado. Mediante este fragmento se puede acceder a toda la información biológica de la persona e incluso a su mente utilizando la radiónica. De esta forma, la persona que usa un aparato de radiónica podría obtener información sobre las frecuencias vibratorias emitidas por cualquier parte del organismo o acceder incluso a las vibraciones mentales que emite la persona estudiada. Lo más interesante es que las mediciones corresponden a la situación de la persona en tiempo real y no solo a cómo estaba en el momento de recoger la muestra. Es decir, se establece una conexión que permite monitorizar al individuo en cada momento que se quiera recabar información vibratoria del mismo. Así, la muestra de sangre o cualquier otra muestra, como veremos más adelante, mantiene una conexión energética dinámica
una especie de conectividad holográfica variable que recoge la información actualizada y precisa también de lo que ocurre en el momento de cada medición o análisis. Experiencias psíquicas que cualquier persona puede constatar. Las conexiones entre las personas no solo se establecen a nivel físico. Puede que haya experimentado en más de una ocasión la curiosidad de estar pensando en alguien y que esa persona le llame por teléfono. A veces soñamos con un amigo o amiga a quien hace tiempo que no vemos y nos lo encontramos al día siguiente por la calle. Es muy interesante que los que trabajan con bases de datos o registros de clientes han observado que cuando se está analizando un registro determinado, muchas veces la persona que figura en ese registro llama a la empresa por alguna causa pendiente de resolver a los pocos minutos. Parece como si al observar el registro escrito o en la pantalla del ordenador, el operario conectase psíquicamente con la persona y ésta reaccionase acordándose del asunto que tiene pendiente con la empresa o entidad que consulta el registro. Existe un curso para desarrollar las capacidades extrasensoriales llamado Método Silva de Control Mental. En tan solo 1 o 2 fines de semana, los organizadores adiestran a los participantes a ser conscientes de las posibilidades que cualquier ser humano tiene y puede usar de forma práctica. Una de las llamativas pruebas que el 95% de los participantes realiza casi al final del curso es la conexión a distancia con una determinada persona que puede encontrarse literalmente a cientos o miles de kilómetros de distancia. Los estudiantes se sientan de dos en dos. Uno de ellos sostiene la información sobre la persona escrita en una cartulina y el otro se relaja utilizando una técnica de profundización mental que se enseña en este método. La persona que posee el registro le dice a la persona concentrada solo el nombre completo y la dirección de quien se quiere analizar. En unos instantes, la persona en estado de relajación comienza a dar detalles de la fisiología del analizado, su aspecto físico y generalmente la dolencia que la aqueja, para finalizar con una técnica de sanación en la que se imagina a esa persona mejorando de la patología que padece. Al finalizar, la persona que ha estado concentrada sale de su estado de relajación y comprueba la información de la cartulina que recoge exactamente lo percibido en estado de profundización mental. A veces, incluso se advierte en situaciones nuevas que se comprueban más tarde con la persona registrada. El índice de aciertos resulta espectacular y la mayoría de los estudiantes queda impactado por ser capaces de recibir esa información a distancia con tanta claridad y exactitud. Las experiencias en radiónica muestran que una gota de sangre, saliva o cabello sirven para establecer conexiones muy claras y fidedignas, pero que es posible establecer conexión a través de fotografías, firmas o incluso con el nombre y dirección de la persona a analizar de forma muy precisa. Siempre escogeremos el mejor nexo de unión posible para trabajar con más seguridad, obtener mejores datos vibratorios y emitir, si es el caso, con mayor claridad.